¿Crees que gritar mucho, ser autoritario, es tener carácter? ¿O que ser pasivo, mesurado y prudente es falta de carácter? Puede que estés equivocado. Si quieres aprender un poquito más sobre este tema y cómo somos presos de nuestra personalidad, te invito a que te quedes a escuchar este episodio. Además, voy a compartir herramientas para el autoconocimiento y liberarnos de la falsa personalidad. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo García y esto es el podcast en el que hablamos de conciencia sin censura. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa y que todos debemos escuchar. Presos de la personalidad. No sé si tú te has sentido atrapado en una estructura psicológica o en un conjunto de patrones de conducta que llamamos personalidad y que no nos permiten ser nosotros mismos. En los episodios anteriores, yo ya he hablado de cómo las experiencias de tu infancia moldean nuestra vida. Es decir, a través de las experiencias y las vivencias que vivimos a lo largo de nuestra infancia y nuestra vida, van determinando e influyen la forma en que nos conducimos, la forma en que reaccionamos, la forma en que percibimos y la forma en que sentimos. Pues de esto va este capítulo, porque todo esto va a conformar nuestra personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Pues es el conjunto de rasgos y de características que van a determinar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Es decir, este conjunto de emociones, pensamientos y conductas es lo que nos caracteriza y nos diferencia como personas. Y a partir de ello es cómo sentimos, cómo percibimos, cómo vemos el mundo y cómo interactuamos con el mundo. La personalidad no es un rasgo en sí mismo, único, ni es inamovible, ni es lo que nos va a condicionar el resto de nuestra vida. A ver, la personalidad es una estructura, y es algo que se construye y se integra a partir de varios elementos y factores. Principalmente 3 factores. Uno de ellos es el temperamento. Y el temperamento son estos rasgos que son inalienables, que son natos a cada persona y que van a determinar cómo reaccionamos. Es decir, va a marcar o va a determinar nuestra tendencia emocional. Otra estructura es el carácter y, finalmente, el autoconcepto. Entonces, me voy a regresar un poquito. ¿Qué es el temperamento? Entonces, hablaba yo que el temperamento son estos rasgos inalienables. Y aquí hay 4 tipos de temperamento. Es importante que los conozcamos, que sepamos cuáles son sus características. Porque como yo lo he dicho en todos los capítulos y en lo que yo comparto con ustedes, algo fundamental para nuestra trascendencia, nuestro cambio, nuestra evolución, nuestra madurez, es el autoconocimiento. Si yo no me conozco, si yo no conozco, yo no sé cómo me estructuro, qué es lo que determina mis patrones de conducta, mis emociones y mis reacciones, difícilmente voy a poderme hacer consciente de ellos y los voy a poder cambiar. Entonces, el temperamento, existen 4 fundamentales. Son el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. El colérico es el fuego, es energético, es impulsivo, es apasionado, es dominante. También es impaciente, puede llegar a ser agresivo, temperamental y testarudo. El sanguíneo, en cambio, es un poco más extrovertido, es espontáneo, es optimista, también es enérgico. Sin embargo, es muy emocional y puede tender a ser disperso, superficial, olvidadizo, inconstante. Es decir, está muy hacia afuera, el sanguíneo está muy en el exterior. Luego tenemos el melancólico, es más sensible, es reflexivo, es detallista, puede llegar a ser perfeccionista e introvertido, es decir,
está hacia el interior. Sin embargo, este puede tender al pesimismo, la autocrítica excesiva y es muy susceptible emocionalmente hablando. El flemático, en cambio, es tranquilo, paciente, conciliador, confiable, amable. Sin embargo, esta pasividad lo puede llevar a evitar el conflicto y también, entre otra característica negativa, lo puede llevar a procrastinar. ¿Ok? Entonces, ya tenemos estos rasgos de personalidad con los cuales podemos identificarnos y que son natos. Esos ya son parte de nuestra propia naturaleza, que puede estar determinada pues por la genética y rasgos muy, muy personales, muy individuales. Ahora, ¿qué es el carácter? Que es otra de las estructuras de la personalidad. El carácter es la habilidad que vamos desarrollando para gestionar nuestro temperamento. Entonces, una persona a mayor carácter, mayor habilidad y mayor capacidad para gestionar su temperamento. ¿Qué quiere decir esto? Pues para equilibrarlo, para no dejarme dominar por el temperamento, porque si bien es un rasgo inalienable a mí, no quiere decir que ello es lo que va a determinar o lo que va a guiar mi vida o la forma en que yo me voy a relacionar e interactuar con el mundo. No, solo es un rasgo de personalidad que yo puedo aprender a gestionar. ¿Cómo? Pues a través de mi desarrollo, a través de mi madurez, a través de las experiencias y las vivencias y sobre todo de la conciencia que vayamos tomando de este temperamento que es el que está determinando o es el que rige en mi personalidad. Porque aguas, aquí no hay que ser de etiquetas o ser muy identificarnos con un solo temperamento, no. Todos se pueden expresar en nosotros, pero va a haber uno con el que me voy a identificar más. Ese es el temperamento que puede regir mis rasgos de personalidad. Pero aquí lo más importante, más allá del temperamento, es conocerlo, identificarlo y gestionarlo. Entonces, cuando decimos que una persona que grita o que se impone y decimos es que tiene mucho carácter, pues no es así. En realidad no tiene carácter porque se deja llevar por su temperamento. Va de nuevo, es la habilidad de gestionar el carácter. Eso nos da mucha inteligencia emocional, de hecho es a lo que llamamos inteligencia emocional. Y el autoconcepto, que es con lo que todo el tiempo estamos trabajando a través de la terapia, el autoconocimiento, es lo que vemos los psicoterapeutas o los terapeutas, es con lo que realmente estamos trabajando. Ya de ahí podemos ver los rasgos más profundos. Pero ¿qué es el autoconcepto? Pues el autoconcepto es la imagen que nos formamos de nosotros mismos, que nos dan identidad y que tiene que ver con las experiencias, las vivencias, los traumas, todo lo que vamos experimentando a lo largo de nuestro desarrollo. Y hay etapas esenciales que van a determinar este autoconcepto, como son nuestra primera infancia, la segunda infancia y que se reafirman o se confirman en la adolescencia. Y entonces, si yo tampoco soy consciente de mi autoconcepto, de cómo me percibo a mí mismo, pues no me voy a poder gestionar, no voy a poderme transformar porque me estoy identificando. Entonces aquí me vuelvo preso de mi personalidad, porque eso es lo que creo que soy, pero ni siquiera lo conozco, no sé cómo se estructura, no sé cómo se fue formando a lo largo de mi vida. Ahora, en este autoconcepto en donde se van fijando nuestras experiencias, las ideas, las creencias, nuestras heridas profundas infantiles, es justo aquí donde nuestra personalidad va tomando una estructura psicológica y la personalidad o la máscara o la falsa personalidad que nos atrapa, que son esta serie de conductas o de patrones de conducta y de cómo percibimos y interactuamos con el mundo, ¿sí?, se va a convertir en un mecanismo de defensa, que también ya lo he hablado en otros episodios. Estos mecanismos de defensa van a tratar de protegerme del dolor profundo derivado de mis heridas de la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, de las experiencias y las vivencias que quedaron fijadas en mi consciente o en mi inconsciente y que generaron un dolor profundo. Un dolor, va de nuevo, aunque suene repetitivo, que puede ser consciente o no consciente. Muchas veces, o la mayor parte de este dolor,
no es consciente. Podemos recordar ciertos episodios de nuestra infancia o ciertas experiencias traumáticas, están ahí en la memoria, pero hay veces que no son estas experiencias las que se fijaron en el inconsciente. Son sensaciones más profundas, emociones y sentimientos derivadas de estas experiencias que nos fueron marcando, que fueron generando ese dolor en nuestra infancia sin tener la capacidad y las herramientas suficientes para procesarlo e integrarlo en nuestra vida, en nuestra psique, y a partir de ahí responder de una manera asertiva. Por eso nos defendemos, por eso lo que se ve es la máscara, es la falsa personalidad. ¿Y cuál es este dolor? Hay tres grandes dolores emocionales, que es el dolor al desamor, el dolor a sentirte insuficiente y el dolor al desprecio o la humillación. Es decir, a no sentirme querido o aceptado, a sentirme inadecuado o no lo suficientemente bueno, o sentirme excluido, criticado o desvalorizado. Y a partir de ahí se generan este dolor o estos dolores profundos e infantiles en el ser. Y que a partir de ahí es de donde vamos a ir construyendo la personalidad. Y aquí hay un punto importante. Entonces podríamos pensar, oye, entonces la personalidad pues está bien porque nos está protegiendo, porque nos está cuidando o porque la creamos y la construimos precisamente para solventar o sobrevivir o de alguna manera trascender ese dolor infantil. O sea, sí y no, porque finalmente esta personalidad no nos damos cuenta que es un grito desesperado, infantil o de nuestro niño interior, de amor, de aceptación, de aprobación y validación. Por eso es que yo digo y les comparto que llega un momento en el que nos volvemos presos de esa personalidad, porque en realidad esa personalidad o esa falsa personalidad nos estamos defendiendo a través del ataque, de las reacciones, de las cuales no somos conscientes. Y más allá de eso, nos estamos identificando con la personalidad. Es decir, esta personalidad que construimos de manera inconsciente se vuelve nuestra identidad. Por eso tenemos la creencia, o a veces hemos escuchado, que la gente no cambia, o que no vamos a cambiar, o que la personalidad no la puedes transformar y que siempre vamos a hacer lo que somos y lo que hacemos. Pero no es así. Hay una parte más profunda que es la esencia, que es la autenticidad del ser. Pero no es hasta que nos conocemos, hasta que reflexionamos, hasta que integramos ese dolor infantil, lo resignificamos y de una manera resiliente y asertiva la transmutamos en acciones y en una personalidad distinta con patrones de conducta conscientes, no es hasta entonces que lo vamos a sanar, que lo vamos a trascender. Y estas palabras pudieran resultar un poco rebuscadas o muy espirituales, pero en realidad, si lo bajamos un poquito más, es hablar de la madurez, es hablar de despertar un yo adulto que entonces sí desarrolla un carácter, que tiene la habilidad y la capacidad de gestionar pues su personalidad, o mejor dicho, estos aspectos de nuestra personalidad y que nos van a llevar a ser adultos, personas conscientes, no solo más auténticas, sino autorresponsables, conscientes de nosotros mismos y de todos estos factores que integran no solo mi autoconcepto, sino mi estado del ser. Es decir, todo lo que nosotros somos. Va de nuevo, de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, aquí es bien importante hacer énfasis en cómo esta personalidad nos atrapa. Ya les decía yo, sí, nos puede proteger y pudiera resultar no tan mala, y yo no estoy diciendo que sea mala ni buena, es limitante y eso es lo que tenemos que aprender a ver. No tengamos miedo de confrontar nuestra personalidad y salir de este bucle, de estos patrones de conducta repetitivos, inconscientes, limitantes, de autosabotaje. Ahí es donde está la clave, el verdaderamente darnos cuenta qué aspectos de nosotros mismos nos están limitando, que estamos tan identificados con ellos que nos dan una etiqueta, un significado, nos dan una identidad. Ahora, ¿cómo es que esto nos va limitando? Es porque conforme vamos
creciendo, vamos desarrollando, vamos experimentando estas experiencias que significan en nosotros heridas o un dolor profundo, que ya les dije, el desamor, el desprecio, el rechazo o la insuficiencia, se van a manifestar de diferentes formas o en patrones o roles de conducta, de los cuales también ya hablé en el juego oculto del amor. Si no has visto el episodio, te invito a que le des clic en el enlace que está abajo o en los enlaces que vamos a compartir y lo escuches. ¿Por qué? Porque estos patrones o estos roles que se convierten en la falsa personalidad y que vamos a ejercer de manera inconsciente, que pueden ser el perseguidor, el salvador o la víctima, están directamente relacionados con nuestras heridas, con el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Y cada una de estas heridas también tiene su propia máscara. Por ejemplo, en el abandono, el dependiente; en el rechazo, el invisible o el huidizo; en la humillación, el masoquista o el tirano; y en la traición, el controlador; y en la injusticia, el perfeccionista o el rígido. Entonces, va de nuevo. Estas heridas tienen sus propios arquetipos de personalidad: el dependiente, el huidizo, el masoquista o el tirano, el perfeccionista o el rígido y el controlador, que se van a expresar a través de roles como puede ser el perseguidor, el salvador y el victimismo. Y esto es lo que estamos siendo. Así es como nos estamos relacionando, no solo con nuestra pareja, sino con el mundo, ¿sí? Y es la manera en que percibimos también la realidad. Y esto va de nuevo, nos está limitando. Por eso decimos que estamos atrapados en nuestra personalidad, porque nos está condicionando, nos está limitando y es lo que está influyendo en nuestras acciones, nuestras decisiones y la manera en que nos desarrollamos, es decir, la manera en que vivimos. Y no nos damos cuenta que a lo mejor esto nos hace sentir frustrados, enojados, deprimidos, ansiosos o angustiados, ¿sí? A esto yo le llamo neurosis, que es esta falsa identidad que, como ya lo dije, no es más que un grito desesperado de ese niño interior que está pidiendo la atención y el amor que siente que nunca recibió. Entonces, hay que aprender a resignificar, hay que conocernos para poder expandir nuestra conciencia y despertar al adulto que hay en nosotros. ¿Cómo? A partir de la toma de responsabilidad de esas conductas y esos patrones que nos han definido toda nuestra vida, y a partir de ahí elegir conductas, acciones más sanas, asertivas y adultas, que tienen que ver con la gestión de esos rasgos de personalidad, de esas conductas inconscientes, autodestructivas y saboteadoras, generadoras de conflicto, y transformarla en estas conductas adultas, asertivas y responsables. Recuerden, tomando como idea que la responsabilidad es la habilidad que tenemos para responder. Y aquí yo les comparto un poquito de mi experiencia. ¿Cómo se vive esto? Para darle un poquito más de profundidad. Cuando yo no era consciente y yo no sabía que estaba preso en mi personalidad, yo era una persona que tenía dos facetas. Por un lado, una persona que me mostraba bondadoso, que me mostraba muy amigable, muy amoroso, muy entregado a las personas, pero que sin darme cuenta yo estaba buscando ese reconocimiento y esa aprobación. Y en el fondo yo me sentía frustrado y enojado porque la forma en que las personas respondían, yo sentía que no era equitativa, que no era justa y que no era recíproca. Pero no porque no fuera así, sino porque yo quería que fuera así. Es decir, había una intención oculta en mí de reconocimiento y de aprobación. Yo quería que los demás reaccionaran o respondieran o se comportaran conmigo en la misma manera o más de como yo lo estaba haciendo con los demás. Entonces mi careta era esa persona amable, complaciente, pero por dentro había un controlador, había un tirano que quería manipular y que descalificaba o juzgaba o eliminaba y excluía a las personas que no eran así conmigo, es decir, las que no eran acorde
a mis expectativas. Y sin darme cuenta, esto me generaba muchísimos conflictos en todas mis relaciones. Yo siempre estaba esperando algo a cambio, ¿sí? Y eso me generaba mucho conflicto, mucho choque con las personas, porque entraba yo en una lucha de poder, en un controlador excesivo, que se decepcionaba, que descalificaba y que criticaba muy sutilmente a las personas, ¿sí? Y que todo el tiempo yo vivía en esa interacción en un rol de víctima. Pobre de mí, yo tan bueno, yo que doy todo, yo que me entrego, yo que les reacciono, que los acompaño, que estoy con ellos. O sea, yo siempre me sentía en deuda. Es decir, vivía preso de mi personalidad. Sin embargo, a través del autoconocimiento, de la toma de conciencia, de entender cómo se construyó mi personalidad y todos los factores que influyeron en mi autoconcepto, como son no solamente las experiencias y las vivencias, sino las ideas y las creencias de mi entorno, de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, de mis amigos, del entorno en donde yo me desenvolví, del ambiente en el que yo crecí. Todo me estaba influyendo, porque muy en el fondo, va de nuevo, lo único que yo estaba buscando era la aprobación, el reconocimiento, la atención, el amor de los demás, porque yo no lo había desarrollado en mí. ¿Y por qué no lo habíamos desarrollado? ¿Por qué no lo había desarrollado en mí? Por ese dolor infantil. El rechazo, el desprecio, la insuficiencia, el abandono, el rechazo, ¿sí? La humillación, la traición, la injusticia, que son estas heridas de las que tanto hablamos. Sí, pero ¿cómo impactaron en mi vida? Ahí es lo importante. Y con este episodio lo que yo quiero invitarte es esta reflexión, de que tú te veas a ti mismo o a ti misma y veas cuál es tu personalidad, cómo se conforma tu personalidad, cuáles son los rasgos de tu personalidad, como son el temperamento, y realmente si has desarrollado o no el carácter, si realmente tienes esta habilidad, esta capacidad de gestionarte, pero sobre todo de responder en lugar de reaccionar. Y ahí nos haremos conscientes, nos abriremos al mundo, viviremos en libertad de estos condicionamientos y tomaremos la directriz o recuperaremos el autogobierno y a partir de ahí entonces sí, conectaremos con la esencia, con la autenticidad. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Pues a través de la terapia, de herramientas de autoconocimiento, de reflexión, ¿sí? De introspección que te lleven a activar esa voluntad consciente y puedas empezar a transformar tu personalidad. Sí se puede transformar, se transforma, se trasciende, se transmuta. Es decir, la trascendemos porque nos hacemos consciente de ella y tomamos la voluntad, la acción y el autogobierno para interactuar con el mundo y conectar con nuestra verdadera esencia, que es el amor, que es la conciencia, que es la autenticidad, la creatividad, ¿sí? Y pues te voy a compartir unos hacks o unos tips para que empecemos a despertar y a observar y a darnos cuenta si somos presos o no de nuestra personalidad. Uno de ellos es la autoobservación. Sin juicio, tienes que observar tu propio comportamiento, tus conductas, tus pensamientos y tus emociones para que los puedas relacionar o identificar con tu herida, con ese dolor. ¿A partir de qué? De cuál es esa necesidad. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Reconocimiento? ¿Atención? ¿Aprobación? ¿Amor? ¿Validación? ¿Qué estás buscando en lo profundo de esas conductas? 2. Hay que resignificar las heridas. Para resignificarlas hay que conocerlas, hay que explorarlas, hay que integrarlas para que desde una mirada adulta puedas darte cuenta que no tenía que ver contigo, sino que era producto de la interacción con el ambiente, con las creencias, con las ideas, pero sobre todo con las propias heridas de tus padres y de aquellas figuras, ¿sí?, que fueron importantes y que influyeron en tu desarrollo. ¿Dónde? En tu primera infancia, tu segunda infancia y tu adolescencia. Cuando tú te haces consciente de todo lo que está influyendo en la forma en que actúas y percibes el mundo, vas a poder empezar a resignificar, es decir, a darle un sentido y encontrar el motivo o la inspiración para cambiarlo, para transformarlo en ti. Y 3,
la práctica y la autenticidad. Esto conlleva una conexión con la creatividad. Es decir, permitirte ser tú mismo, cuestionar esas limitantes, esas ideas, esas creencias o esos juicios internos que no te permiten ser tú mismo. Y ser tú mismo no es igual al libertinaje, ni al narcisismo, ni ser egoísta, sino conlleva a gestionar tu temperamento y conectar con ese lado auténtico para poderte expresar, para poderte manifestar, no solo a través de lo que dices, sino también a través de lo que haces y experimentas en la vida. Entonces, aquí te dejo estos 3 tips, ojalá que los pongas en práctica. Si este episodio está resonando contigo, te invito a que nos dejes en los comentarios tu experiencia, tu opinión, preguntas, dudas y cómo este episodio te está llevando a ti a esta reflexión. ¿Eres preso de tu personalidad? No lo sé, ahí te lo dejo. Yo creo que hay una etapa en la vida en que sí somos presos de la personalidad y a eso es a lo que le llamamos el despertar de la conciencia. Si este episodio resonó contigo y crees que le pudiera servir a alguien más, te invito no solo a que le des like, sino a que lo compartas. Ayúdame a compartirlo, a llegar a más personas. Son temas que están ahí, pero que no estamos acostumbrados a confrontarlos, a vivirlos, a interiorizarlos. Es decir, que este episodio te lleve a la reflexión, te lleve a la confrontación. No está mal confrontarnos. Hay que, de verdad, observar nuestra personalidad. Que nada te defina. Permítete ser tú mismo, ser tú misma. Gracias por acompañarme en este episodio del podcast en el que hablamos de conciencia sin censura. Soy Arturo García, terapeuta transpersonal.